Vamos a iniciar en el día de hoy una serie de videos en YouTube, nuestro canal, sobre el tema de la convencionalidad, derecho internacional y su problemática, tratando de analizar los principales temas que vienen impactando, las principales situaciones que han llevado a los países a adoptar decisiones en relación con el tema de la convencionalidad e igualmente los recientes pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de otros organismos a nivel internacional que se ocupan del tema de la convencionalidad. Pero no solamente vamos a hacer referencia a la convencionalidad en materia de derechos humanos. Nuestra preocupación también comprende otros ámbitos de la convencionalidad. La convencionalidad económica, los fallos de los tribunales de arbitramiento internacional, los pronunciamientos de organismos económicos internacionales que tienen incidencia en el desarrollo de la normatividad de los países, van a ser los temas de los cuales nos vamos a ocupar a partir de este momento en nuestro canal. Vamos a tener análisis de documentos, análisis de pronunciamientos de las altas cortes, análisis en torno a las posiciones políticas y jurídicas de los estados, los principales fallos, pero también entrevistas que creo que le dan una perspectiva y un contenido muy particular a la problemática de la convencionalidad considerada desde un punto de vista amplio. La jornada de hoy vamos a escuchar dos ponencias referidas a las implicancias del federalismo y en los países que tienen este sistema de gobierno dentro de lo que es el control de constitucionalidad, en el caso de Argentina, que va a estar a cargo del profesor Victorino Solá, que va a estar en la segunda ponencia de la tarde de hoy. Y en la primera ponencia vamos a ver esta vinculación del federalismo respecto al derecho internacional público y a los tratados internacionales de derechos humanos, ¿no? El tema es cómo se conjugan las autonomías de los estados federales respecto a la responsabilidad del Estado ante los sistemas como el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Quien nos va a brindar esa exposición es un experto en la materia de convencionalidad, que es el profesor colombiano Jaime Orlando Santofimio Gamboa. El profesor es además de profesor investigador de la prestigiosa Universidad del Externado de Colombia. Tiene muchísimas publicaciones importantes respecto a la convencionalidad dedicada tanto en Sudamérica como en Europa. Es postdoctor y doctor por la Universidad Carlos III de España. También ha sido juez titular, mandato cumplido, del Consejo de Estado, el máximo tribunal en materia administrativa de la República de Colombia. Y bueno, y tiene mucho más antecedentes que, bueno, nos llevaría tiempo de exposición poder brindar de la trayectoria de este reconocido profesor colombiano. Así que le damos la bienvenida al doctor Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Queda con la palabra para dar la clase. Bienvenido. Profesor Yudgar, muy buenas tardes desde Bogotá, de Colombia. Muy amable por esta nueva convocatoria que nos ha efectuado para compartir con el auditorio latinoamericano, especialmente con la hermana República de Argentina, estos temas fundamentales en la vida común de todos nosotros, como es el tema de la convencionalidad. Igualmente agradecerle a la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, a su decano Guillermo Barrera Bauteler, que tuvimos también la oportunidad de visitarlos el año pasado, por invitación que nos hicieron, una excelente y muy bonita sede que tienen en el centro de la ciudad. A la Red Latinoamericana de Estudios e Investigación de Derechos Humanos y Humanitario, a su presidente, el doctor Yudgar, ¿no? Nuestro presidente, y a su capítulo de Argentina con la presidencia del doctor Pablo Lucatelli.
por todo el esfuerzo que hacen permanentemente. Ustedes están en un apostolado increíble en la forma como vienen propagando la doctrina de la integración latinoamericana, de nuestro derecho común, como siempre se lo digo y se lo repito. Es fundamental que tengamos conocimiento de todas estas instituciones que nos ponen a hablar en un mismo idioma. En esta oportunidad, pues vamos a estar en este ciclo de conferencias abordando un tema que es de una trascendencia enorme para el derecho convencional, que es el de cómo conjugar, cómo convivir, cómo se entiende en el derecho internacional la vigencia precisamente de los tratados, de los convenios del derecho internacional consuetudinario en aquellos países que han adoptado la forma federalista, la organización del poder a través de los conceptos federalistas, el reparto del poder en el territorio, reconociendo la autonomía, una amplia autonomía y una gran capacidad de construcción de ordenamiento jurídico por parte de sus entidades territoriales, de sus entidades locales, de sus entidades federales, como las quieran llamar, de acuerdo con las constituciones políticas, donde el Estado federal es precisamente eso, un gran depositario de atribuciones que esos entes federales le han entregado, le han otorgado con unos límites claros, porque subsiste precisamente la identidad, porque no se pierde la autonomía, la posibilidad de autogobierno, el ejercicio del poder, la posibilidad de dictar normas fundamentales, que es lo trascendente de la vida federal. Es esa capacidad de entender que también en lo local se puede construir el Estado. Esa es la vida federal. Y eso tiene una trascendencia enorme en el derecho internacional, como vamos a pasar a presentarlo en la conferencia. La conferencia la hemos denominado el federalismo y el control de constitucionalidad conforme a las obligaciones convencionales del Estado, obviamente del Estado federal, en contraposición a la del Estado unitario, donde no tienen esas dificultades, donde el centro de impulsión política y de decisión y de ejercicio de los poderes es uno solo, en contraposición al régimen federal, que ya veíamos pues tiene una serie de elementos diferenciales sustanciales, por lo menos en la teoría. En la práctica habría que mirar cómo nuestros países, los países que están organizados en forma federal, pues vienen funcionando, si realmente es un federalismo material o es simplemente un federalismo simbólico. He leído muchas críticas de los mismos profesores argentinos, los profesores venezolanos, los brasileños, los mismos profesores mexicanos son muy críticos en relación con el sistema federal, no obstante lo pronunciado y la cantidad de poderes que hay en los estados, como en el caso mexicano, que es un caso muy interesante de análisis. Pero bueno, nuestra preocupación ¿cuál es? Y es a lo que vamos a avanzar acá. Los problemas jurídicos en que ustedes me han metido para el día de hoy, que son bien interesantes, es un poco analizar cuál es el impacto que puede tener esa distribución del poder en el territorio en relación con el control de constitucionalidad y el control de convencionalidad. Sobre todo cuando esa distribución del poder, como lo ven ustedes, y es el primer punto que nos vamos a ocupar, pues está dado en un esquema federalista, como en el caso argentino, donde históricamente pues viene adoptando, desarrollando, consolidando, bien o mal. Ustedes los argentinos podrán decirme después, no soy yo la autoridad para meterme en estos temas, si realmente se hace bajo criterios de autonomía, si realmente el orden local y el orden federal tienen diferencias sustanciales, si realmente las provincias tienen el nivel de poder y de la capacidad suficiente de autogestión que permite establecer unas diferencias sustanciales con un régimen de un Estado unitario. ¿Qué es lo que nos interesa en este caso? ¿Cómo funciona la sujeción al marco constitucional? ¿Cómo funciona la sujeción al marco constitucional local? ¿Cómo funciona ese sistema federal en el ámbito judicial para ejercer los controles principalmente de constitucionalidad? Y segundo, ¿cómo funciona ese federalismo frente, que es el segundo gran tema, frente a la convencionalidad, al derecho internacional, a las relaciones con otros países, a la construcción
de normatividad internacional a partir de tratados, convenios, convenciones, cómo funciona a la luz del respeto y acatamiento al derecho internacional consuetudinario, en fin, qué incidencia tiene ese orden federal en la construcción de ese derecho local. Y sobre todo del acatamiento, del respeto, de la sumisión que se espera de todos los países que han asignado tratados internacionales, que es un tema de una trascendencia enorme, tanto así que lo vamos a ver ahora, y ahí es donde se va a desenvolver prácticamente el problema jurídico en el cual ustedes me han metido, que es la postura que adopta, por ejemplo, la Convención Americana de Derechos Humanos en relación con el tema federal, porque es un tema de trascendencia internacional, donde hubo necesidad de que los países adoptaran unas fórmulas concretas para resolver el tema. O sea que no es un tema pacífico, es un tema de controversia el que vamos a tratar en el día de hoy. Antes de desarrollar el tema, yo sí quisiera, y ya que pues muy pocas veces tengo oportunidad de pronunciarme sobre esto, hacer una pequeña remembranza histórica al caso colombiano. Colombia es uno de los países paradigmáticos en su centralismo y en su carácter de Estado unitario. Yo diría que va al extremo en su concepción unitarista. Las localidades en aspectos sustanciales, y lo critico precisamente en mi trabajo, en mi compendio de Derecho Administrativo, pues dependen fundamentalmente del centro. Sin embargo, Colombia es un país de sentimientos federales gobernado bajo una estructura unitarista. Nosotros somos gente de regiones, somos gente de provincia, crecimos conociéndonos internamente, identificando otras regiones del mundo, otras regiones del país. A muchas de ellas las veíamos aisladas, ¿sí? O sea, sentimentalmente somos regionalistas, pero políticamente no tenemos la autonomía suficiente. La tuvimos en un momento de nuestra historia. Desafortunadamente fueron vencidos las ideas liberales que proclamaban el Estado federal. De 1853 a 1885 adoptamos la fórmula federal con algunas variantes en su intensidad en relación con las atribuciones y poderes concedidos por los estados a la Unión, con un pronunciado federalismo donde los temas que nos ocupan, por ejemplo, en este momento aquí, obviamente el Estado, la Unión manejaba las relaciones internacionales, pero desde el punto de vista del control de constitucionalidad insistían, había funciones atribuidas a los estados que se ejercían directamente ante la Corte Suprema de Justicia. Es una pequeña remembranza histórica para decir, si bien es cierto, soy un expositor que viene de una mentalidad de Estado unitario, pues tenemos en nuestra conciencia, en nuestro espíritu y en nuestra historia unos momentos muy importantes de federalismo que si se hubieran dejado vivir y se les hubiera dado continuidad, seguramente Colombia no hubiera sido no hubiera incursionado en los estados de violencia que incursionó en los últimos años y sobre todo en el siglo pasado. En la medida en que se hubiera reconocido la capacidad de ejercer el poder sobre los territorios, cosa que se pierde en el Estado unitario. De pronto ustedes no lo sienten mucho en Argentina, pero cuando uno está sometido a un Estado unitario, a una constitución radicalmente unitarista, profundamente autoritaria. En el caso colombiano, por ejemplo, llegamos a tener en esta época que les mencioné hace un momento, constituciones, obviamente la Constitución Federal, constituciones de los estados. Fue una época muy bonita porque tuvimos la oportunidad de garantizarle, por ejemplo, a Panamá la convivencia con los demás estados soberanos del territorio colombiano. Panamá se nos va cuando rompimos con el federalismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo ahogamos. Porque no tuvimos la capacidad suficiente de convivir con el Estado panameño, ¿sí? Tuvimos constituciones municipales. No solamente no se agotaba nuestro federalismo en la constitución del Estado, sino del municipio. Hay un trabajo muy importante del doctor Carlos Restrepo Piedradita que se llama Las Constituciones de la Primera República Liberal, en el cual tuve oportunidad de participar con él como fui su ayudante durante casi 8 años en el Departamento de Derecho Constitucional del Externado. Revisen en la red las Constituciones de la Primera República Liberal, 5 volúmenes, y en el último logramos compilar las principales constituciones municipales de Colombia. Un avance impresionante. Desafortunadamente fuimos políticamente vencidos y militarmente destrozados por las fuerzas conservadoras y unitaristas. Pero bueno, no me voy a quedar en la historia de Colombia, que no es el punto central de mi discusión. He tratado de mirar
en el ámbito constitucional, cómo se ejerce ese control, porque evidentemente en el Estado federal vamos a tener la construcción configuradora de la Constitución Política Federal, pero también un grado de configuración que se acerca mucho a ordenación, dada la subordinación que debe existir en el nivel interno del Estado federal entre el ordenamiento jurídico local y el federal en torno al control de constitucionalidad. Y he encontrado que evidentemente ese control no se pierde, tiene la misma naturaleza en el ámbito federal como en el ámbito local, aunque con limitaciones en el ámbito local porque está subordinado al poder federal. Pero en ambas podemos resumir tres aspectos claves de ese control de constitucionalidad. ¿Para qué existe ese control dentro del Estado democrático, dentro del Estado constitucional de derecho? ¿Para qué existe? El primer punto es un punto clave, que analizando constituciones, por ejemplo, la misma Constitución argentina, la Constitución brasileña, que es un ejemplo grande de constitución federal, con todos sus tres niveles de construcción federal, porque se incluye el municipio, o la Constitución mexicana, que para mí son los tres puntos de paradigma en América Latina sobre el federalismo. No digo tanto Venezuela porque está tan degradado el sistema venezolano que ha perdido su rumbo, inclusive dentro de la contextura de Estado es nominal la existencia de un régimen federal venezolano. Pero la idea central son tres puntos claves en esta construcción del Estado federal en estos tres países revisados. Primero, que se ejerce evidentemente un control de constitucionalidad, que tanto a nivel central del Estado como en los niveles locales existen elementos e instrumentos jurídicos para ejercer ese control de constitucionalidad que busca, primero, la correcta sumisión del poder al derecho. Básicamente, trayendo las ideas de la Corte norteamericana, de los fallos paradigmáticos de la Corte interamericana, de la construcción de la idea central de las construcciones que se dieron a nivel jurisprudencial en el sistema norteamericano, que era un sistema federal, evidentemente, o es un sistema federal. Surge el control de constitucionalidad y precisamente busca consolidar la unión a través de la unidad conceptual y de interpretación del principal instrumento de unidad que es la Constitución política. Rompan esa Constitución política y se desbarata el Estado federal. ¿Sí? ¿Busca qué? Primera idea, la sumisión, correcta sumisión del poder al derecho. Ahí vamos a entender, y más que derecho, al ordenamiento jurídico, porque detrás del ordenamiento jurídico podemos incorporar no solamente las estructuras constitucionales, las estructuras legales, las estructuras administrativas, sino el orden convencional. ¿Sí? Los órganos de control constitucional, sean las Cortes de Justicia o Cortes Constitucionales en algunos otros casos, velan precisamente también por la preservación, el respeto y el acatamiento al orden internacional, al derecho convencional. En el caso colombiano, que es un Estado unitario, la Corte cumple un papel muy importante a partir de la construcción del bloque de constitucionalidad para ejercer ese control. ¿Sí? Se trata de, si lo tratamos de darle una interpretación, es la lucha contra la arbitrariedad, que también es la lucha del orden convencional, del control de convencionalidad. Es someter el poder al derecho. Y cuando se hace control de constitucionalidad, obviamente se consolida el orden interno y se le dan unas raíces muy profundas a la institucionalidad, pero también cuando esas cortes hacen control de constitucionalidad, de convencionalidad, están afianzando el poder, porque están sometiendo a los actores políticos precisamente al ordenamiento jurídico, a los principios, a las reglas, a las normas, al orden positivo internacional en una visión material. Entonces me parece muy importante ese primer punto. El segundo, es una lucha permanente, el control de constitucionalidad que se hace en el Estado federal, tanto a nivel local como a nivel nacional, en el ámbito de sus competencias, para la consolidación de las bases sobre las cuales se construye el Estado. El juez local argentino es un juez que tiene poderes similares, aunque diferentes en sus estructuras normativas,
para consolidar ¿qué? El Estado social, el Estado democrático y el Estado de Derecho, que es lo fundamental, ¿sí? Garantizar la división de poderes, garantizar el principio de una legalidad material, garantizar los derechos humanos, garantizar el principio de responsabilidad de los poderes públicos y de los sujetos que están vinculados con la actividad pública, garantizar la representación y la participación, el pluralismo, la igualdad, la tolerancia, la diversidad. Es decir, estamos dentro de un contexto donde a partir de este control de constitucionalidad se construyen unas bases muy interesantes en el orden interno, pero también se dan las pautas necesarias para poder consolidar el orden convencional. Porque un Estado que realmente garantice ser social, ser democrático y ser de derecho, pues sencillamente está sumido, ¿sí?, en las bases constructoras del concepto de convencionalidad, que es la institucionalidad. Es que podemos o se pueden garantizar de mejor manera los derechos humanos, que es el gran propósito de la convencionalidad que estoy explicando en el día de hoy. Y por último, me parece que dentro de esta estructura es también clave el aspecto finalístico. ¿Qué es lo que se busca con el control de constitucionalidad? Garantizar un orden positivo porque sí y para sí. Rendirle homenaje a la norma. Me parece que no. Los jueces constitucionales, sean locales o sean de orden federal, van en otra vía. Y el ámbito de sus competencias busca otras cosas, así ellos no lo crean. Así muchos sean necios. ¿Qué buscan? Garantizarnos un orden constitucional material, donde no solamente jueguen las reglas. Y en eso me aparto sustancialmente de este neopositivismo que está creciendo entre nosotros, donde volvimos a conseguir rodilleras para mirar las normas jurídicas. Y lo que se busca con la decisión de ese juez es una decisión material, sustancial, de garantía. ¿De garantía de qué? De la norma conforme a principios. De lograr esa articulación magnífica que se pretende en toda sociedad viva. En no quedarnos encerrados única y exclusivamente en el texto del derecho positivo. Esos son, vean ustedes este contexto tan importante que se logra y que se comenzó a construir a partir precisamente de los fallos en el sistema norteamericano, en la Constitución norteamericana, esas ideas magníficas de traernos toda la construcción del federalismo, los postulados del federalismo a fallos judiciales, de trasladar la doctrina constructora del Estado federal en el federalista a decisión judicial, que lo vemos en una perspectiva moderna, en una perspectiva de nuestros días, en una perspectiva democrática, en una perspectiva de orden positivo dinámico a la luz de principios y valores en esta estructura que ustedes tienen en pantalla en este momento. Entonces, en el Estado federal es de una importancia enorme, y a eso voy como una primera conclusión, el papel que juega el juez local, ¿no?, que no es un juez de legalidad porque tiene responsabilidades constitucionales. Recuerden ustedes que en el sistema federal las provincias o los estados federales entran a conformar el Estado Nacional. Luego su papel en el entendimiento de esa sistemática es fundamental. Pero también el papel más importante del juez del Estado federal, porque es el que garantiza la unidad y a partir de la unidad estas bases sustentadoras de todo el esquema constitucional, principalmente en una idea de Estado social y democrático de derecho. Pero bueno, viene una segunda parte de la conferencia que corresponde al segundo problema que ustedes me piden que resuelva. Muy bien, esto es muy bonito hablar del primer problema porque es fácil entenderlo, porque hace parte prácticamente de educación cívica, porque sabemos diferenciar entre Estado federal y Estado unitario, porque sabemos el papel que juegan las instituciones locales en el ejercicio del poder, ¿no?, en la división o tridivisión o cuadridivisión que se adopte constitucionalmente, porque al fin y al cabo la autonomía así lo permite. La segunda parte de la presentación de hoy pues es cómo es ese federalismo ya no en el ámbito interno sino en el ámbito externo, y obviamente cómo funciona frente a la convencionalidad y cómo funciona frente al control de convencionalidad.
Ahí tenemos ese dilema. ¿Será que esa autonomía local, entre comillas soberanía, aunque no me atrevo a hablar de soberanía, tiene incidencia en el ámbito internacional? ¿Quién es el Estado que actúa internacionalmente? ¿El Estado federal o las entidades locales que conforman el Estado federal? Ese es el problema que hay que resolver. Quienes tienen reconocimiento internacional pueden ir a celebrar tratados, convenios, convenciones, hablar en nombre del país. ¿Los estados locales o el Estado federal? ¿Hasta dónde llega el federalismo? ¿O será que el federalismo se agota en la constitución política? En la constitución política del Estado federal. ¿Hay la posibilidad en una estructura federal como la Argentina? Lanzo la pregunta, de desconocer las decisiones adoptadas por el Poder Central, por el Estado federal internacionalmente. Ese es el problema. Para eso voy a utilizar acá unos instrumentos normativos que me dan ideas sobre el tema. Primero es, ¿quiénes actúan y firman tratados? Convención de Viena del año 69. Los estados, que tienen su reconocimiento internacional y obviamente su personalidad jurídica internacional. Los países cuando firman tratados en esa Convención de Viena, ¿sí?, se comprometen a dos cosas. Primera, artículo 27, a no invocar su derecho interno o su realidad jurídica interna para incumplir lo comprometido internacionalmente. Lo que están obligados es a adaptarse internamente para poder darle cabal cumplimiento a sus obligaciones internacionales. Y esa es la idea que surge del artículo 27. Luego, la primera respuesta que le daría a los federalistas, señores, su vida como estados miembros de una comunidad federal se agota cuando hacen la constitución política y le entregan a ese estado central, a ese estado federal, las competencias y los poderes suficientes para actuar internacionalmente. Después ustedes no podrían hacerlo. Segundo, el artículo 29 de la misma Convención de Viena, les recomiendo que lo lean, porque puede el Estado decir que un tratado internacional va a tener una vigencia territorial parcial que puede circunscribirse al ámbito de sus estados, a los estados miembros. A unos sí, a otros no, pero eso es un problema de las observaciones y salvedades que hace el Estado firmante del tratado. En la Convención Americana de Derechos Humanos, que es la que nos atrae y nos preocupa en este momento, el tema fue tratado cuando se negoció la convención. Y precisamente, dada la configuración federal de algunos de los países que entraron a negociar y a firmar la Convención Americana, pues se incluyó una cláusula, que es el artículo 28, la denominada cláusula federal, precisamente para darle una salida convencional a las dificultades que ofrece el sistema federal en el orden convencional, aceptando que esta discusión que ustedes me traen en el día de hoy es viable, políticamente existe, y seguramente los entes locales, las provincias o los estados federales, pues tienen en su conciencia la idea de que posiblemente tienen alguna incidencia en el orden internacional. Me parece que es una cláusula muy interesante, es una cláusula políticamente correcta. Algunos han leído esa cláusula, yo no comparto esa visión de que es un artículo o una cláusula que trae una excepción al artículo 27 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, que es una cláusula que enerva los posibles compromisos internacionales del país, que es una cláusula excluyente de responsabilidad. Yo no la veo en ese sentido, me parece todo lo contrario, es una cláusula que cuando la leo y la he releído frente al artículo 27 de la Convención de Viena, crea los mecanismos, genera los puentes necesarios para que los estados puedan cumplir precisamente, los estados federales o los estados que tienen esa configuración federal puedan cumplir sus obligaciones internacionales. Yo la tengo resumido en 4 reglas básicas que la saco del artículo 28 y artículo 30. El artículo 28 trae una primera regla en su inciso primero, la cláusula federal.
cuando diseña este marco, nos dice que cuando se trate de un Estado parte constituido como Estado federal, el gobierno nacional de dicho Estado parte, o sea, el Estado federal, si hacemos una lectura constitucional de esta cláusula convencional, cumplirá todas las disposiciones de la presente convención relacionada con las materias sobre las que ejerce jurisdicción legislativa y judicial. Es decir, en la parte configurativa se entiende que el Estado acepta es el que va a responder. Y en la parte judicial en lo que corresponda al Estado federal. Esa regla tal y como está leída no ha tenido aplicación estricta en ese sentido, porque parece dejar en manos de los estados federales, o sea, en el caso de ustedes las provincias o los entes locales, la posibilidad de construir disposiciones de orden convencional o de tener algún tipo de incidencia en el orden convencional. A mí me parece que esa no es el alcance, no obstante la redacción de la norma que puede ser confusa, y el sentido que le han dado en algunos pronunciamientos a este fallo, precisamente en fallos que tienen que ver con la Argentina. Hay dos providencias, ahorita las voy a comentar. Es todo lo contrario, es que nadie puede ampararse, no puede el Estado federal invocar que tiene unas competencias restringidas en el ámbito internacional y que el Estado es el Estado. Y que el Estado, si se compromete, ya tendrá que hacer ajustes internos para cumplir. Y es precisamente lo que la regla segunda viene a decir. Miren ustedes, con respecto a las disposiciones relativas a las materias que correspondan a la jurisdicción de las entidades competentes, componentes de la federación, y viene ahí en azul, el gobierno nacional debe tomar de inmediato las medidas pertinentes, conforme a su constitución y sus leyes, a fin de que las autoridades competentes de dichas entidades puedan adoptar las disposiciones del caso para el cumplimiento de la convención. O sea, no es que la convención autorice al Estado que firma el convenio o el tratado a que destroce el régimen jurídico federal. Lo que lo invita es a algo que invita permanentemente el orden convencional y que lo hace permanentemente también la Corte Interamericana en sus decisiones. Es a que exista una adaptación del orden interno para que se viabilice el cumplimiento de los compromisos internacionales de los estados. Luego, en el ámbito federal tendrán que desarrollarse las estructuras jurídicas, el ámbito de competencias, las reformas institucionales, sean las constituciones locales o nacionales, para que las autoridades locales puedan cumplir sus compromisos. Fíjense que no es que incidan en el ámbito internacional la autoridad local, sino que tiene que instrumentarse y permitírsele a través de unas estructuras normativas adecuadas poder cumplir los compromisos a los cuales se ha acogido el Estado federal, la federación. Esa regla es importante. En tercer lugar, es una regla que quedó incorporada aquí en el evento en que existan federaciones o asociaciones entre estados, pues no se pierden sus competencias o sus compromisos internacionales en relación con el cumplimiento de los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Más faltaba pues que quedara derogado todos los compromisos internacionales y sobre todo en derechos humanos o compromisos que tengan sustancia y fuente no en el ámbito positivo internacional, sino en el ámbito de las obligaciones surgidas del derecho internacional consuetudinario. La cuarta regla la deduzco del artículo 30 de la Convención en el tema de la ley, que ha sido ampliamente desarrollada por las opiniones consultivas, varias opiniones consultivas del Consejo de la Corte Interamericana y en algunos pronunciamientos donde en temas de convencionalidad pues es el legislador el que tiene el mando, ¿no? Es el que tiene la incidencia directa, es el legislador y no las demás autoridades locales. Entonces me parece que ahí debe mirarse en ese sentido. Y por último, hago referencia entre este esquema del artículo 28 y el artículo 30, el artículo segundo de la Convención, que es fundamental. Independientemente de todas estas discusiones,
Si el Estado federal, el Estado que adopta esa figura, asume internacionalmente compromisos, tiene que cumplirlos. Y todas sus autoridades al interior del mismo están en obligación de cumplirlas. Sean autoridades del sector nacional o del sector local. Sean autoridades federales nacionales o sean autoridades federales de la federación o de las entidades locales, como las denominen sus constituciones políticas. Ese artículo segundo es clave. No puede ampararse un Estado federal, cualquiera que sea, en Argentina, o una provincia en Argentina, o en un Estado federal en Brasil, o en México, de su carácter de Estado federal y de su nivel de autonomía para desconocer los tratados que México, Argentina o Brasil haya firmado. Todo lo contrario, a la luz del artículo segundo, están en la obligación de cumplir con ellos, desarrollarlos legislativamente, administrativamente. Sus jueces de cualquier nivel están en la obligación de aceptar sus estándares, de cumplir sus precedentes, las decisiones judiciales, los precedentes emanados de los casos resueltos, por ejemplo, por la Corte Interamericana. El artículo segundo en eso es fundamental. Luego, no sería válida una lectura que permitiera a una estructura federal entrar a desconocer el orden convencional. En el orden convencional, quienes actúan son los países, ¿sí? Quiérase o no, ellos son los responsables de lo que han firmado. Otro problema es que cumplan o incumplan en razón de sus falencias internas, de sus estructuras internas, de no crear los mecanismos jurídicos internos, sus compromisos internacionales. Gravísimo sería que un país saliera a invocar una excepción al artículo 27 de la Convención de Viena, argumentando su carácter de Estado federal. Sería gravísimo para el orden internacional. Es más, podría considerarlo una afrenta al artículo 26, que es el principio de buena fe en las relaciones entre los países. Y el cumplimiento de buena fe de lo pactado, el pacta sunt servanda, que me daría la idea de la consolidación. Hay dos providencias que tienen que ver con Argentina. Hay un caso histórico de ustedes que seguramente lo estudiarán permanentemente, que es el caso Garrido y Baigorria, donde la Corte tuvo oportunidad de pronunciarse de una manera pues no muy directa, pero sí indicando pues que no se puede invocar ese artículo 28 para no cumplir con las obligaciones del Estado. Dice la Corte que precisamente el compromiso de los estados que han acudido a firmar los tratados internacionales es cumplirlo, y que Argentina precisamente firmó la Convención Americana y por lo tanto no era de buen recibo, dadas las circunstancias procesales que se dieron, llegar inclusive a pensar que podría excluirse por esa vía. Posteriormente hay otro caso muy interesante que corresponden a unas medidas provisionales dictadas por la Corte, conocido como Penitenciarías de Mendoza, que son administradas precisamente por el Estado, por el Estado federal, por Mendoza, por la provincia, donde en un pronunciamiento en ese fallo del profesor Cansado Trinidad, en un voto complementario, precisamente alude a que eso es imposible entender la convención, entender el artículo 28 como una causal excluyente de responsabilidad. Dice el profesor Cansado en su escrito, que se lo recomiendo porque es una maravilla, además es una de las mentes más claras en materia convencional. Dice: en el presente caso de las penitenciarías de Mendoza, tampoco podría el Estado pretender eximirse la responsabilidad internacional por violaciones de los derechos humanos. No ha indicado que pretende hacerlo, porque en eso Argentina se cuidó mucho, sino todo al revés. Se ha portado de manera esencialmente constructiva ante la Corte, porque fue proactiva en la propuesta de cumplir con las medidas provisionales, por razones de orden interno ligadas a su estructura federal. Este punto tampoco puede pasar desapercibido, dice el profesor. Luego, fíjense que en dos casos muy interesantes, la Corte le sale al paso y dice: no señor, el 28 no es ni puede ser entendido como una causal, como una cláusula eximente del cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado. Todo lo contrario, lo que ha creado es un mecanismo para viabilizar el cumplimiento, sobre todo cuando se trata de las entidades locales. ¿Y eso por qué?
porque la convención fue fundamentalmente respetuosa de los tratados internacionales. Y segundo, porque la convención fue absolutamente respetuosa de aquellos estados que tenían su forma federal. Y tercero, porque la convención reconoce la autonomía de las entidades locales, pero no las reconoce como sujeto internacional. En ese sentido, lo que crea son mecanismos que permiten al Estado federal, cuando tiene compromisos internacionales, adecuarse precisamente a esos compromisos. Por último, ¿esto cómo se consolida? ¿Esto a qué nos lleva? A que dentro del Estado federal prima y domina de manera sustancial el control de convencionalidad. Que ese control de convencionalidad no tiene excepciones y que los presupuestos que se han venido dando para el control de convencionalidad, como ser un instrumento eficaz y garante para el cumplimiento de los deberes y los compromisos internacionales del Estado, como un instrumento de tutela judicial efectiva, como un instrumento para hacer valer lo pactado internacionalmente, como un instrumento para hacer valer los derechos humanos y demás convenciones relativas a los mismos, pues goza de plena salud, de plena vigencia. No hay excepciones y por lo tanto el Estado federal es un Estado también convencional, es un Estado respetuoso de sus obligaciones internacionales. El alcance del margen nacional de apreciación en el sistema interamericano, le agradezco al profesor Yugar por su inquietud, pues aprovecho la última parte de la intervención del profesor Victorino, donde señala el margen nacional de apreciación en relación con la posibilidad de que las constituciones provinciales desarrollen temas fundamentales en el orden constitucional. Pero bueno, en el sistema interamericano tengo una opinión muy específica en relación con el margen nacional de apreciación. Yo no soy de los que comparto la idea de que el margen nacional de apreciación es absolutamente restrictivo o imposible o inexistente en relación con los países. Tampoco creo que nuestro sistema interamericano esté sumido en las construcciones jurisprudenciales europeas de que lo consensuado impide entrar a tratar el tema en el orden nacional. A mí me parece que tenemos varias disposiciones de la Convención Americana que marcan la diferencia con el sistema europeo y que le dan a los países la posibilidad de construir disposiciones en materia de derechos humanos que eventualmente no rompan con el esquema del orden convencional. ¿En qué eventos? Primero, en todos los eventos en los cuales se trate de crear normas que respeten los mínimos establecidos en lo pactado, que respeten los mínimos establecidos en los estándares interamericanos, que respeten los mínimos establecidos en los precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en las opiniones consultivas. Ese es el piso. Sobre ese piso pueden construir muchas cosas. Si es en favor de los derechos humanos, si es en favor de las garantías reforzadas, si es para crear estándares superiores. A mí me parece que eso es claro y no se le puede impedir a los países que desarrollen normatividad en ese sentido. En segundo lugar, varias disposiciones de la Convención van en esa dirección. El artículo 2 de la Convención es clave, cuando le dice a los países que sus autoridades podrán dictar normas, siempre y cuando respeten lo pactado, los derechos humanos que están reconocidos en el artículo 1, y que produzcan esas disposiciones internas, sea del orden constitucional, del orden legal, del orden administrativo, sea individual o general, y en sus pronunciamientos judiciales respetando la base de la convencionalidad, que ya la vimos, está establecida por los mínimos, y el sistema interamericano es de respeto de mínimos. Luego ese artículo 2 da unas pautas enormes y prácticamente sin límites, siempre y cuando se respeten los mínimos. En tercer lugar, el artículo 30 de la Convención Americana, cuando le atribuye al legislador el desarrollo de determinados derechos establecidos en el mismo pacto, o permite que el legislador lo haga, aclarando quién es el legislador, en este caso el Congreso electo popularmente y no cualquier disposición de orden normativo o perteneciente al ordenamiento jurídico. Es una reserva de ley, es un principio de legalidad muy importante establecido en la Convención y el legislador puede desarrollarlo siempre y cuando respete los mínimos. Luego, el sistema americano no es
No establece un margen nacional de apreciación para garantizar la arbitrariedad de los países, sino para garantizar todo lo contrario, el respeto a los mínimos. Respetando los mínimos se pueden construir muchas cosas. Por último, una norma fundamental que le da contextura a todo este marco del margen nacional de apreciación, que es el artículo 29 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Cuando establece las reglas de interpretación y de aplicación del ordenamiento jurídico nacional en consonancia precisamente con los estándares, con los mínimos, con los principios fundantes de todo el sistema. Ahí tienen las autoridades locales un parámetro muy importante, es una norma que debería estar ubicada dentro del contexto de todos los códigos. En conclusión, tenemos un margen amplio, pero esa amplitud no implica arbitrariedad, ni implica desbordamiento, ni habilitación para que las autoridades de los países entren a establecer bases, entren a establecer estándares de menor calidad que las establecidas en el sistema interamericano. Pueden construir todo lo que sea posible, siempre y cuando los mínimos estén garantizados. Muchas gracias.